DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Estamos cerrando una semana en la cual se trabajó en comisiones, en la cual se pensó qué es lo que pasaba en el Senado Nacional respecto a la ley de alquileres, un tema que se suma a la agenda de esta Cámara de Diputados y por supuesto también se siguió muy de cerca lo que fue el cierre en definitiva del tratamiento parlamentario de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que culminó más allá del debate que se dio primero en diputados, después en el Senado, con un acto frente al Congreso, hace minutos nada más, con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, y la convocatoria realizada por los diferentes sectores sindicales, la CGT, la CTA y los movimientos sociales. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando Fraquelli. Muy bien, una semana, como usted dijo, con mucho trabajo en la Cámara de Diputados en comisiones y la marcha hacia una posible sesión el segundo miércoles del mes. Estamos hablando del día 11 de octubre, con una agenda que se irá completando en los próximos días a partir de aprobación de algunos dictámenes de leyes que no están aprobados. ¿Cuáles pueden ser estos? Por ejemplo, uno que mencionó recién en el acto Sergio Massa, la posibilidad de que la compra sin IVA para los que cobren menos de 6 salarios mínimos vitales inmóviles se haga efectiva. Primero el tratamiento en diputados, luego en la Cámara de Senadores. También, como vos bien dijiste recién, la vuelta desde el Senado de la ley de alquileres con modificaciones fundamentales que de alguna manera reclamaban los inquilinos, que tienen que ver con 3 años de alquiler, cada 6 meses, esto a pedido de los propietarios, el reacomodamiento del costo, un índice hogar que estará fijado en función de cuál sea de los factores menores, también la prohibición de hacerlo en cualquier otra moneda que no sea el peso, moneda nacional, y además incentivos para los propietarios. Por otro lado, para cerrar lo que puede llegar a estar en esta sesión, la aprobación de 3 universidades que habían quedado en el tintero y también el tratamiento, si es que se produce la semana próxima, que eso viene dilatándose, de la ley de gas natural licuado, que fue una de las promesas que hizo en el lanzamiento de la campaña que realizó en Neuquén esta semana el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa. Bien, Fabián, la agenda que tiene cargada la Cámara de Diputados y un temario ambicioso pensando en una sesión del próximo 11 de octubre. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, buenas tardes. Bueno, sí, 11 o 10 también se baraja, bueno, porque estamos hablando de una semana corta, en esa segunda semana justamente de octubre, así que veremos bien qué fecha se define, pero sí la semana próxima vamos a tener seguramente comisiones, definiciones, se va a reanudar también lo que tiene que ver con el debate por la reducción de la jornada laboral. Todavía no se va a avanzar en un dictamen, va a ser otra reunión informativa. Recordemos que se había anunciado que faltaba recibir a los representantes de la CGT y también de otras cámaras empresarias que habían pedido estar. Bueno, eso va a tener lugar el día miércoles por la tarde. Sí, 16:30. 16:30, Así que nos va a tomar parte del programa del análisis. Sí, así es, en este esta horario. discusión que se va a dar ahí en la comisión. Sí, así que bueno, también con las novedades, como decía Fabi, de lo que ha pasado en el Senado en el día de ayer, con la aprobación de muchísimas leyes, una de ellas la de impuesto a las ganancias, que
hace momentos fue, bueno, eje del discurso que dio Sergio Massa aquí frente al Congreso. Pidió que se grabe en el número 27.725. Esa es la ley, ya está firmada y bueno, y seguramente saldrá oficializada en el boletín oficial luego. Pero también con la ley de alquileres que ha vuelto a esta Cámara Baja y habrá que ver qué nuevo escenario se abre, ¿no? Claro. En este cuerpo. Me parece que la ley de alquileres, más allá que no estaba en la agenda por estas horas de la Cámara de Diputados, se seguía muy de cerca lo que estaba pasando en el Senado. Los trascendidos ya hablaban, porque era el despacho de mayoría, el que impulsó el Frente de Todos en el Senado Nacional, y la construcción de esas mayorías en el Senado iban indicando que el proyecto se iba a modificar y que iba a tener que regresar, en definitiva, aquí a la Cámara de Diputados. Ahora vuelve a estar, me parece, también dentro del tope de los temas a tratar por parte de la Cámara Baja. Sí, y además en medio de la campaña electoral, que nunca hay que olvidar, una situación por la que están realmente pasándola muy bien, muy mal la mayoría de los inquilinos en la República Argentina, con condiciones realmente leoninas para poder acceder a una vivienda, alquileres que les exigen dólares, garantías propietarias, cláusulas de caución, y que, bueno, la gente que necesita vivir en condiciones de inferioridad accede a cualquier otro tipo de cláusula para poder llegar a una casa, que inclusive he hecho notas en la calle con gente a la que le aumentan o le modifican las condiciones cada 2 meses. O sea, y alquiler que no llegan a más de un año de contrato. Claro. Esta situación realmente es muy grave. Habrá que ver la postura que toman aquellos diputados aquí en la Cámara Baja, que justamente planteaban la necesidad de una actualización, ¿no? Porque era uno de los puntos sustantivos que planteaban desde algunos sectores, y en ese sentido esta cláusula quizá acerque algunos sufragios más a los que necesita el Frente de Todos, que previo a eso tiene que pasar por la comisión. Claro. Hay que ver si... Tiene que pasar por la comisión, analizarse allí y ver si es aprobado. Pero esto probablemente se dé la semana que viene en la Comisión de Legislación General. No sé, Meli, vos qué información tenés. No, sí, el tema también, recordemos que al no haber sido aprobados los cambios en el Senado por 2/3 o por una mayoría absoluta, bueno, aquí en la Cámara Baja la oposición puede, por mayoría simple, insistir con la versión original. Claro. El tema es que ahí entramos en todo un nuevo poroteo, porque estos cambios que hubo en el Senado se consensuaron en parte con bloques federales, que aquí tienen a sus diputados, y habrá que ver si cambian de posición. También el Frente de Todos en ese momento tuvo 13 ausentes el día que se aprobó la media sanción de alquileres, pero ahora, por ejemplo, vas a tener a 3 libertarios, Javier Milei y sus compañeras Píparo y Villarruel, votando en contra nuevamente, pero esta vez con Juntos por el Cambio, no con el oficialismo. Claro. Entonces ahí se da una ecuación que va a estar nuevamente ajustadísima. Y los votos divididos, por ejemplo, de algunos diputados de algunas provincias. Uno imagina a Natalia de la Sota nuevamente votando con el Frente de Todos, al igual que el diputado Rodríguez, los diputados neuquinos que responden a Figueroa, los de Río Negro que responden a Beretilnec, votando también con el Frente de Todos por la Alianza, que ya es un hecho. Así que habrá que hilar muy finito para ver cómo están los votos. En principio, lo que falta primero es el debate en comisión, la aprobación del dictamen y después que pase al recinto. Bueno, ahí están los debates, los temas que tienen que discutir los legisladores nacionales. Mientras estaban señalando, Fabián, aquellos votos que pueden sumarse a los 118 del Frente de Todos, sumándolos a vuelo de pájaro, me parece que los 129 los está teniendo el oficialismo. Sí. Si uno suma los 118 más Provincias Unidas, son cuatro diputados. 122. Recordemos que ahí estarían invirtiendo su voto estos diputados de Provincias Unidas que tuvieron un solo ausente la vez pasada, que fue Diego Sartori.
Exactamente. Natalia de la Sota, 123. El Topo Topo Rodríguez. Rodríguez, Habrá que ver qué es 124. lo que hace Graciela Camaño. Y hay que ver qué hacen los 4 diputados de Frente de Izquierda, Sí. que si los 4 diputados de Frente de Izquierda acompañan esta modificación del Senado, Ujú. que me parece que está también dentro de lo que serían, digamos, los planteos que hizo el Frente de Izquierda en las discusiones de la ley de alquileres. Los 129 están ahí, ¿eh? Están ahí nomás. Hay que ver, Sí. porque efectivamente hay una porción de esta nueva ley que desde el Frente de Izquierda la van a objetar y que tiene que ver con la adecuación cada 6 meses del valor de la propiedad. Claro. Ese dato no creo que estén de acuerdo del Frente de Izquierda. Ujú. Inclusive los propios, entre otros inquilinos agrupados, tampoco veían con buenas ojos esta realidad llegada desde el Senado, pero están apoyando esta nueva Claro. idea, con lo cual... La por ahí, prefieren a comparación de lo que fue la media sanción aquí. Y en ese sentido hay que ver cuánto escalan y cuánto pelean, por ejemplo, por el voto de los diputados de izquierda. Claro, bueno, ahí, a ver, la Cámara de Diputados ahora tiene que aceptar o rechazar las modificaciones. Ujú. No puede hacer otro proyecto. No. O acepta o rechaza. Sí. Ahí es donde Por eso ahí el está, Frente de hay que Izquierda ver tiene quién que se definirse. impone. O estamos de un lado o estamos del otro. Sí. Sí. ¿No? Sí, ahí sí. me parece que eso va a jugar a la hora de... Veremos también cómo se va dando, o por lo menos la primera reunión que tenga la Comisión de Legislación General para avanzar con un dictamen respecto al tema de Sí, alquileres. salvo que haya un acuerdo, no creo que se pueda tratar sobre tablas, porque Claro. ha pasado con proyectos en revisión que de repente en una sesión, bueno, se votan y no pasan por Claro. comisión, pero porque, digamos, Hay un había un acuerdo muy consenso amplio. como para Claro. aceptar esos cambios. Claro. En este caso, no Y estamos sería hablando así. siempre que estén los 118 diputados del Frente de Todos. Sí, estamos hablando con ¿No? asistencia perfecta. Exactamente, que no esté ninguno en Bonn o en cualquier otro... Bueno, había un otra viaje reunión. programado, creo, para un Parlamento del Caribe y Latinoamérica, que creo que se bajaron mucho. Dijo, se pasémoslo pusieron para justamente- enero. Claro, pasémoslo para enero, inclusive mejor tiempo. Exactamente. Pero sí, creo que sí. Y además es importante lo que se votó en el Senado, ¿no? Se Claro. cerraron algunas leyes que venían demoradas Sí. y que... Sí, desde el año pasado algunas. Y Así que es. el tema de, que después vamos a ampliar, ¿no? El tema de la ley de alquileres, es necesario que el Congreso le dé un cierre. Sí, a esta en incertidumbre definitiva que hay se respecto imponga a cómo una va a quedar. parte o la otra. Sí, exacto. Sabemos que inquilinos, propietarios inmobiliarias, nadie va a quedar Y no. conforme con la ley que salga. Algunos sectores más y otros menos, según qué redacción. Pero me parece que sí, que tienen que dar Claro. un mensaje y definitivamente, bueno, decir, se sancionó esta nueva reforma, Exacto. es lo que se pudo. Exacto, exactamente. Y más adelante se podrá modificar o no. Veremos. Hay un tema de fondo también que es el índice inflacionario mes a mes. Ahí es donde el gobierno actual, el futuro gobierno, los que vengan, tienen que trabajar en ese tema. Cambiamos de tema y hablamos de otro de los proyectos que avanzó esta semana, que tiene que ver con el compre sin IVA y tuvo la presencia de diferentes funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el doctor Castanieto, que es el titular de la AFIP. Hablaba sobre el proyecto de esta manera. Esta medida forma parte de un montón de medidas que ha tomado el Ministerio de Economía. Voy a ir salteando después, Claudia y Guillermo van a contestar específicamente. Con respecto al monotributo, se tomó una medida hasta fin de año. Usted sabe que la ley de monotributo tiene 2 actualizaciones al año. Hasta fin de año se sacó, por instrucción del Ministro de Economía, una resolución general donde no hay exclusión en forma automática, que se procesan todos los meses. En función de la facturación o el consumo, vos vas cambiando de categoría o pasás a autónomo. Hasta fin de año se tomó la medida de no exclusión, dado que nosotros consideramos que también el compre sin IVA a la canasta básica va a producir esto, de que por suerte, lo que decía anteriormente, muchos supermercados o comercios cercanos de barrio van a facturar mucho más, por ende lo estamos viendo, la facturación, los tickets hoy están dando ese resultado y es el objetivo que nosotros queremos tener.
para hacer que todos los impuestos sean progresivos y también, siempre yo digo que paguen lo que tengan que pagar, sino en la trazabilidad del IVA, siempre el consumidor final es el que paga y los sectores intermedios, digo, los productores y después los intermediarios, vamos a decir así, entre compra y venta pagan el IVA y ahí viene el ajuste que venimos haciendo desde la Administración Federal con respecto a la recaudación, que ha aumentado considerablemente en los últimos 3 meses por medidas que hemos tomado, viendo que muchos negocios tienen más compras que ventas o mucha acumulación de stock de muchas empresas, y cuando vemos en el mercado lo que tiende esto es a evitar la economía informal, que tenemos que lograr, como le dije la otra vez, y creo que es un desafío que tenemos todas y todos los argentinos y los que estamos en el Ejecutivo y en el Legislativo, que en algún momento en la Argentina se haga todo vía tarjeta, de débito y crédito. Por eso me parece que esta iniciativa es parte de un todo que tenemos que ver. Cuando el otro día debatíamos acá de tener una reforma tributaria, me parece que tenemos que empezar a sociabilizar el uso de la tarjeta de débito y crédito, y esto lo hemos tomado con estas medidas. Por eso digo, esta es una medida, autónomos también, hemos tomado en el día de ayer no solo la resolución 830, que los profesionales son agentes de retención, que estaba desactualizada hacía como 8 años, la actualizamos. Y el objeto, digo, de las billeteras virtuales, por ejemplo, hoy por hoy nosotros lo estamos haciendo con tarjeta de débito plástica o código QR que tenga tarjeta de débito. Ustedes saben que en las billeteras virtuales estamos teniendo negociaciones, no quiere decir que no, pero vos tenés el CBU con B larga y el CBU con B corta. Nosotros queremos que las billeteras virtuales se adapten a lo que nosotros queremos imponer a través de esta ley, trasladar a través de esta ley, que las billeteras virtuales nosotros tengamos esa trazabilidad. Si no, no podemos conseguir que ante un reclamo del consumidor, si no tenemos el ticket, no puede reclamarle a nadie. Bueno, de esta manera se inició el debate en la Comisión de Presupuesto, la presencia de los funcionarios, ahí lo veíamos a Carlos Castañeto. ¿Cómo sigue este debate, Fabián? Sí, sigue la semana que viene, efectivamente, para dictaminar ya y tratar de llevarlo hacia la sesión del 11 de noviembre o 10 de noviembre, como me había dicho Melissa. Pero la propuesta de compre sin IVA, como recién le refería Carlos Castañeto, tuvo un interesante debate en la comisión, porque hubo una retroalimentación con posturas que plantearon desde la oposición. Vamos a empezar a analizarlo e ir punto por punto. Fundamentalmente va hacia los sectores con capacidad de compra menor. Estamos hablando hasta en estos momentos 700.000 pesos. Está entonces de alguna manera apelando a una distribución justa de la riqueza en el país. Esto es, que paguen menos los que tienen menos. Y muchos dicen, ¿y por qué no directamente le sacan el IVA a todos los productos? Bueno, no. El Estado tiene que seguir recaudando y aquellos sectores que tienen la posibilidad de pagarlo, lo tienen que seguir haciendo, porque es lo que permite de alguna manera sostener, aunque algunos digan que no tenga que existir más. Más allá de esto, la medida que se debatió tuvo algunas cuestiones, como dije antes, que realmente vale la pena reconocerle. Uno de los portavoces fue el diputado Cacase, de Evolución Radical. Vamos a seguir leyendo y ahora decimos lo que otorga. Bueno, otorga, como recién decía Castañeto, mayor formalidad y transparencia al sistema de recaudación, que se verá beneficiado por mayor cantidad de operaciones. Haciendo una recorrida esta semana me encontré con un comercio, por ejemplo, que antes vendía un 50% en efectivo y un 50% con tarjeta. Hoy ya, a menos de 15 días de iniciado el proceso, el 25% solamente es que lo que se paga en efectivo. O sea, indudablemente ha tenido una repercusión muy importante y en ese sentido lo que está pasando que todavía no ha alcanzado a todo el mundo la cantidad de beneficiarios que lo pueden de alguna manera tener. Porque llegó, recién lo dijo Massa, un poco más de 12 millones de argentinos. La cifra aproximada que lo puede
percibir es 20. Y ahí voy a pasar un avisito explicativo en estos momentos, si me dan el minuto, porque hay una cuestión que está relacionada con aquellos que no lo han recibido directamente, porque el Estado, bueno, tiene que ajustar algunas teclas todavía, la AFIP está en deuda con esas cosas, pero hay algunos que han empezado a pagar y directamente le han acreditado el dinero. En este caso, digamos, lo que tienen que hacer aquellos que no lo han hecho, no lo han recibido y por supuesto ganen menos de 700.000 pesos, es entrar en la página oficial de la AFIP. Una vez allí hay una lupita, ponen CBU y les va a aparecer una ventana que dice declaración de CBU. Ahí tienen que poner en qué cuenta de sus tarjetas, de cajas de ahorro, de sus tarjetas de débito, es que lo quieren tener acreditado. En general es la cuenta que mayor movimiento tiene, o si no, como todos los mortales hacemos, transferir de una cuenta de un banco a otro para poder tener el dinero y poder pagar. Pero no termina ahí, Melissa y Fernando. ¿Por qué? Porque hay un lapicito. Si uno va a la derecha, lindo sería tener la página de la AFIP para poder mostrarlo, a la derecha hay un lapicito en el cual uno edita las funciones que quiere otorgarle a la AFIP. Y una de las opciones es compre sin IVA. Entonces, para la audiencia de diputados de TV, para aquellos que nos están mirando, es importante, los que no recibieron hasta ahora la posibilidad del reintegro del IVA, que tengan agendadas esas situaciones. Por un lado, el CBU o la cuenta a la cual le deben transferir el dinero, y por otro lado, que acepten a través de este clic en la opción adherirme a comprar sin IVA. Una vez hecho esto, si el banco sigue sin enviarle los fondos, bueno, ahí ya pasa a ser una discusión, según me dijeron de la AFIP esta mañana, con la entidad bancaria. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a la próxima placa. Y una de las cuestiones que decía recién Castañeto tiene que ver justamente con la formalización. ¿Por qué? Porque lo que sucede en muchos de estos rubros es que la compra en blanco no existe. O sea, en blanco no hablemos con propiedad. La compra formal, con factura, no existe, sino que existe el pago, digamos de alguna manera, por debajo de la mesa, o como comúnmente se dice que no está registrado. El hecho de que un comerciante venda más a través de la factura implica que necesita mayor cantidad de facturas de compra. ¿Se entiende como lo voy explicando? O sea, el IVA que paga el comerciante es la diferencia entre lo que compra y lo que vende. Si lo que compra es una cantidad muy pequeña y lo que vende es una suma muy alta, esto hace que lo que tenga que pagarle al fisco es una suma mucho mayor. Ahora, si esas distancias entre lo que efectivamente adquirís y lo que efectivamente vendés se reduce, lo que vas a tener que pagar del impuesto al valor agregado es una cifra menor. Entonces, desde ese punto de vista, es importante también porque formaliza no solamente la venta, sino la compra por parte del almacenero, del verdulero. El reintegro de una proporción de montos de las compras que se realicen con tarjeta de débito o crédito es lo que garantiza, así como también las compras electrónicas por QR asociadas a ella. Como dijo Castañeto, todavía no está resuelto con las billeteras electrónicas. Claro. Sería con la aplicación de tu banco. Con la aplicación de tu banco que tengas asociada a una tarjeta. Claro. Por ejemplo, en estos momentos también lo que pasa es que se suma la gran cuenta que tiene en estos momentos, los grandes descuentos que tiene el Banco Provincia, cartelito acá, cuenta DNI, en la cual, por ejemplo, el fin de semana puedes tener un 40% de descuento en carnes y sumarle además el descuento del 20% del IVA. Son promociones que se integran. No, es mucho descuento. Y pensemos que en una familia hay aproximadamente entre dos... Claro, no te quedas sin el beneficio de la otra, no te podés quedás tener sin los el beneficio de la otra, exactamente. Y tengan en cuenta que en muchas familias no solamente hay una tarjeta, probablemente haya dos o hasta tres. Si tienen dos tarjetas de débito, estás hablando de 40.000 pesos de descuento. Para comprar 40.000 pesos, tener 40.000 pesos de descuento, tuviste que haber comprado alimentos por 200.000 pesos.
O sea que es una cifra muy alta y muy interesante, Sí, claro. ¿no? Quedar afuera, por más que tengas, estés en contra de la medida, no tiene ningún sentido, me parece. No, claro, obvio. Bueno, acá está, se aplicará a los bienes de la canasta básica y están exceptuados los combustibles. Acá hay un tema, lo que sí dijo Castañeto, falta todavía de alguna manera afilar el lápiz e impedir que algunas cuestiones no estén incluidas cuando vas a comprar a un supermercado, que quizás pase otro producto que no sea alimento o artículos de higiene. Y un dato que recién me decía el diputado Juan Marino, que estaba aquí en el acto en el cual el único orador fue Sergio Massa, y tiene que ver con los comercios de cercanía en los barrios populares. Ahí lo que está pasando es que estos comercios no están registrados como vendedores de alimentos o de comestibles. Entonces, ¿cuál es el kit? Tienen el postnet y tienen el servicio para hacer el débito de la tarjeta, pero no están inscritos en el rubro por el cual efectivamente le pueden hacer de la devolución. Claro. Entonces, en estos barrios están, de alguna manera, me decía, estamos en la pelea de que estos comercios puedan inscribirse como tales, así los que viven en esos sectores, que son justamente a los que más beneficia esta medida, se pueden hacer de la posibilidad de hacer. Si no, tienen que ir a comprar a otro barrio. Claro, pero siempre lejos. sabemos que es difícil, Claro. siempre sabemos que es complicado, pero sí, efectivamente tienen que ir a comprar a otro barrio. Claro. Bueno, se aplicará a los bienes, como decía, el 21% del salario mínimo, estamos hablando de 94.000 pesos, es 18.800. Vamos a la próxima. Y lo que aportaba, entre otros, entre otras cosas, Cacase, me parece importante, es que algunos productos tienen el 10,5% de descuento. Vamos enseguida a continuar con el compre sin IVA, porque nos está llamando en móvil rápidamente. Nos vamos al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, porque se está desarrollando ahí un evento. La realización de este gran encuentro que reúne a más de 700 estudiantes de todo el país. Autoridades, comunidad educativa, familias y participantes, unidos por los valores de la participación ciudadana y el respeto por la opinión del otro, convencidos que en esa diversidad encontraremos nuevas fortalezas. En esta ocasión queremos agradecer muy especialmente la presencia y el acompañamiento de Cecilia Moró, presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, Jaime Persic, ministro de Educación de la Nación, Silvana Vives, presidenta de la Asociación Conciencia, autoridades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, diplomáticos y representantes de diferentes embajadas y de las Naciones Unidas. Muchas gracias por estar presentes en este acto y acompañarnos en la implementación de este programa tan especial. Nos enorgullece contarles que en este encuentro, que se caracteriza por su federalismo, las delegaciones estarán integradas por jóvenes de las siguientes provincias: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Neuquén, Tucumán, Santiago del Estero, Chubut y Río Negro. A continuación, invitamos para dar comienzo a este acto institucional con las palabras del ministro de Economía, el doctor Sergio Massa. Me parece que nos falta el himno primero. ¿No iba el himno antes? Lo cantamos, chicos, ¿les parece? Nos paramos y lo cantamos.
como corresponde. Escuchamos ahora las palabras de bienvenida del ministro de Economía, el doctor Sergio Massa. Bueno, primero disculpen la digresión de haber pedido cantar el himno, pero pasé 2 años y medio en esta casa y la verdad es que cada vez que se abre el recinto hay que cantar el himno. Quiero contarles primero que hace 18 años ya que trabajo con Conciencia en varios programas y probablemente este en el que están participando hoy ustedes sea el más lindo de todos por varias razones. La primera, porque les enseña de geopolítica, les enseña a partir de ese rol que hace cada uno de ustedes representando intereses de naciones diversas, cuál es la realidad del mundo más allá de nuestra realidad local y cuáles son los intereses en los que el mundo disputa permanentemente más allá de lo que nos pasa todos los días. En segundo lugar, por el federalismo. Es muy lindo ver que, en este caso a esta casa, al Congreso, pero lo hemos hecho en un montón de lugares, vienen chicos
no tan chicos ya, de diferentes provincias de la Argentina, de diferentes escuelas, de diferentes realidades, y a partir del programa conviven, debaten, comparten, pero sobre todas las cosas tienen la oportunidad de socializar y de saber qué está pasando con el otro y de aprender. En tercer lugar, porque cumplimos 40 años de democracia. Ustedes no habían nacido todavía, son nativos en democracia, cuando la Argentina recuperaba la democracia. Y que de alguna manera estén sentados acá, hoy participando de un programa, ojalá que dentro de algunos años, representando al pueblo argentino, a alguno de ustedes, de alguna manera nos permite seguir construyendo conciencia cívica. No quiero dejar de plantearles a partir del aprendizaje que vivimos en un mundo súper desafiante, en un mundo en el que la disputa por la seguridad alimentaria, la disputa por la seguridad energética, la disputa por el conocimiento y la tecnología asociada al conocimiento y la disputa por la energía van a marcar los próximos 20 años de nuestras vidas, de la de cada uno de nosotros. Y de alguna manera decirles que aprovechen el aprendizaje en geopolítica para también prepararse a ver cuáles son las oportunidades que ustedes, como emprendedores, como docentes, como empresarios, como profesionales o simplemente como trabajadores, van a tener que enfrentar los próximos años. En segundo lugar, ustedes son nativos digitales, pero somos convivientes de la revolución de la tecnología y el conocimiento. Todos ustedes, de alguna manera, viven con más naturalidad los cambios que el mundo está viviendo, que van a modificar el mundo del trabajo, la robótica, la programación, la necesidad de saber matemáticas e idiomas, nos obligan, y sé que lo estuvieron charlando, a encarar cambios en el sistema educativo. La escuela, tal como está, ya no alcanza, porque no tiene un puente de salida laboral, porque no prepara en programación, en robótica, no prepara en matemática para la programación y no construye el salto hacia una universidad más asociada a el impacto que van a tener la tecnología y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo que viene. Y creo que la ventaja es que todos ustedes están absolutamente preparados porque convivieron, porque nacieron y convivieron con esa revolución que estamos viviendo y tienen preparadas sus cabezas para encarar los desafíos que vienen, para el tiempo que viene, no muy lejos, muy cerca. Hace muy poquito me encontraba en una fábrica de autos con un chico de 20 años y con un laburante de casi 60. Uno me contaba cómo limaba las bujías y el otro me contaba cómo incorporaba la electrónica a las cajas de cambio de las camionetas Ford. Y acá puedo dar la marca, total, no es hacer propaganda. Y de alguna manera ese cambio que vivió ese joven fue muy cortito. Ese cambio que vivió ese señor que hace 40 años trabaja en la misma empresa requirió de muchos aprendizajes, con lo cual el otro gran desafío que vamos a tener que afrontar es el de la capacitación permanente. Termina la escuela, viene la universidad, termina la universidad y vamos a tener que seguir aprendiendo como tenemos que aprender como sociedad todos los días. Y en tercer lugar, me parece sumamente importante pedirles que de alguna manera en su participación exijan que los cambios de normas, los cambios de funcionamiento del Estado, los cambios de funcionamiento en el sistema democrático sean la agenda de hoy para facilitarles la vida mañana. Yo no quiero más que felicitar, como lo hago siempre a conciencia. Me enorgullece el programa. A la edad de ustedes tuve la oportunidad y la suerte
de poder participar en algo muy parecido, después de poder viajar por haber participado en varios de esos programas y de haber aprendido mucho y de haberme empezado a preparar. Y ustedes tienen la responsabilidad del mañana de la Argentina. Así como sentimos orgullo cuando cantamos nuestro himno, así como sentimos pasión cuando vemos nuestra bandera alrededor de la selección, de alguna manera también tenemos que sentir orgullo y pasión por aquellas cosas que tenemos los argentinos que nos sirven para enfrentar el mundo que viene. El talento de cada uno de ustedes y de sus compañeros de colegio tiene un nombre que se llama capital humano. Y Argentina es uno de los países más valorados. Que el sistema educativo se consolide como herramienta de formación de capital humano hace más rica a nuestra patria. Hay países muy chiquitos, sin energía como tenemos nosotros, sin minerales como tenemos nosotros, sin la capacidad de producir agroalimentos como tenemos nosotros, sin la capacidad de poder desarrollar grandes procesos industriales como tenemos nosotros, que se hicieron muy ricos y le pudieron dar bienestar a su pueblo en base a la educación. Porque en definitiva, el único remedio que cura de verdad la pobreza de los pueblos es la educación. Por eso los felicito por estar acá, los felicito por participar del programa, felicito a Conciencia como lo hago cada año y sobre todo le agradezco a la presidenta de la Cámara. Muchas veces este recinto se abre para cosas trascendentes. Creo que esta es una cosa trascendente porque es a 40 años de democracia que aquellos que nos siguen, que nuestras futuras generaciones consoliden sus valores democráticos y la defensa de la educación como mecanismo de crecimiento de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Continuaremos con las palabras de la presidenta de la Asociación Conciencia, Silvana Vives. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sergio, Cecilia, Jaime. Gracias a los representantes de las embajadas que están hoy acá presentes acompañándonos, a las autoridades y gracias a ustedes, chicos, por participar de esta nueva edición número 19 de nuestro programa insignio Uniendo Metas, acá en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Desde que decidimos cambiar el entorno del acto de apertura por cuestiones logísticas que parecían no tener importancia, yo no puedo parar de pensar que, como decía mi abuela, lo que sucede conviene. El modelo, la vivencia, lo que van a vivir estos días, capaz hoy les parezca un juego, pero se sorprenderían si pudieran imaginar todo lo que va a significar para la construcción de sus propios proyectos. Hoy seguramente empezarán a escribir un capítulo en el proyecto de sus vidas. Y que sea acá, en este recinto, es muy oportuno. Es el lugar por excelencia que explica y contiene la semilla más poderosa de nuestra democracia. El espacio donde se debaten ideas, donde tenemos la oportunidad de escuchar a otros, aunque piensen diferente, y esforzarnos por comprender los argumentos del otro para encontrar lugares comunes que mejoran nuestra propia visión, desde donde podemos construir un país justo de oportunidades para todos. Quiero especialmente agradecerte, Sergio, por haberte animado el año pasado a abrirnos las puertas de la Cámara de Diputados de la Nación para un programa tan importante que es el ADN de Conciencia, cuando vos eras presidente, y a vos, Cecilia, que enseguida tomaste dimensión de la importancia que tiene este espacio para los chicos y continuaste con tu apoyo para que esto siguiera. Nos gustaría contar siempre
con el compromiso de quien asuma la responsabilidad de liderar la Cámara en los próximos periodos que vengan, para que cada vez más chicos de todo el país puedan vivir esta experiencia única acá, trabajando en equipo y brindando los recursos para que esto sea posible. Para nosotros es una alegría enorme ver tanta cantidad de chicos, este año fue récord, participando y de docentes acompañando. Muchas gracias por sumarse al programa y ponerle tanto esfuerzo y tanto compromiso. A los docentes, un capítulo de agradecimiento especial, porque son ustedes, con su motivación, los que despiertan en los chicos la curiosidad por crecer y por aprender sobre liderazgo y participación. A nuestro equipo de jóvenes voluntarios, un aplauso enorme. Si tuviéramos que definir cómo es un ciudadano comprometido, simplemente diría nuestros voluntarios de conciencia. Ellos son el alma y el corazón de nuestros programas. Gracias por ponerle tanto amor a cada encuentro, trabajando en equipo para que esto sea posible. Además, quiero agradecer infinitamente al equipo de participación de conciencia liderado por Pipa y todos los que trabajan con ella, Juanfa, las Cami, Marti, especialmente a Ana y a todos los de conciencia, a todos los que desde conciencia dan soporte para que en todo el territorio del país, en este año tan especial, en tiempo récord, hayamos logrado un éxito rotundo en los modelos en todas las provincias, participación de jóvenes como nunca, nuevas localidades. Estamos realmente orgullosos del equipo que juntos hemos logrado formar. Bueno, chicos, ustedes van a poner en práctica valores tales como la tolerancia por el que es y piensa diferente, el respeto, la empatía, aprender a negociar. Nuestra democracia cumple 40 años. Desde conciencia, de verdad, los necesitamos para construir una sociedad donde prime el respeto por todos los ciudadanos, respeto a nuestra Constitución y a la República, y las ganas de construir la paz social a través del diálogo sin violencia. Anímense, chicos, a estar abiertos, a sentir todo lo maravilloso que este programa genera, a hacerse amigos, a descubrir una vocación, a ponerse al servicio de otros. Tómelo como el inicio de un gran camino. Disfruten y llévense este aprendizaje a su vida real. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el ministro de Educación, Jaime Persic. Muchas gracias, pero ya que me toca conducir la Cámara, Está acostumbrada. quiero aprovechar para... Sergio se tiene que ir, como saben, está con un trabajo muy pesado desde que asumió el Ministerio de la Economía. Quiero saludarlo, lo despedimos con un aplauso y seguimos nosotros agradeciéndole haber cumplido con conciencia y con ustedes hoy acá. Después seguimos con Jimmy acá. Ahora sí, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Bueno, buenas tardes. ¿Se habla con los dos? ¿Hay que poner los dos así? Como quieras. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, saludar a todos los chicos, más de 700, a todos los profesores, las profesoras, directores que los acompañaron. Bueno, saludarlo a Sergio, a Cecilia, agradecerle la posibilidad de hacerlo aquí en la Cámara, a Conciencia, Silvana, pero a todos los que trabajaron
en conciencia, a todos los voluntarios, los que trabajan en conciencia, a todos los trabajadores de la Cámara que organizaron esto para que ustedes... ¿no? Bueno, para mí siempre es muy importante que los chicos, que las chicas, que los estudiantes sean los protagonistas de procesos educativos, ¿no? Y este lo es. Y uno podría decir que hay muchos que mejoraron la capacidad de expresarse, de escuchar, de comprender lo que dice el otro, de expresar oralmente lo que dice un texto, de sintetizar, de sistematizar ideas, de construir problemas, de hacer preguntas. Y eso tiene un valor enorme para la educación. Y la escuela también, además de formar en áreas, forma ciudadanos, ¿no? Ese es uno de los objetivos muy importantes, lo decía Silvana, forma ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos son los que garantizan una sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas, perdón, son los que garantizan una sociedad, los que garantizan vivir en libertad. Mi libertad la construyo construyendo la libertad de los demás. La participación es lo que me permite ser libre, pero el respeto a la libertad del otro, la construcción de la libertad del otro, también me permite construir y participar ciudadanamente. La libertad no es solo lo que yo puedo hacer, sino lo que podemos hacer todos juntos, sobre todo aquellos que tienen menos. Y la escuela enseña eso. La escuela es la institución por excelencia en la que uno enseña y uno aprende todo eso. Y hoy el 10 de diciembre cumplimos 40 años de democracia. En poquitos días vamos a cumplir 40 años desde la primera vez que votamos muchos, ¿no? Muchos votamos el 30 de octubre del 83 por primera vez. Votamos lo que votamos, pero votamos por primera vez. Y elegimos un camino los argentinos, que era un camino de igualdad, un camino de federalismo, un camino de paz, un camino de diálogo, de debate. Fuimos, vinimos, lo sabemos todos, fuimos, vinimos, hicimos cosas bien, otras no tan bien, algunas salieron, otras no salieron, pero siempre la idea es respetar al otro, construir la libertad con la libertad de todos, sobre todo con una idea que hoy está discutiendo el mundo, que nosotros también tenemos que discutir: cómo hacemos que nadie nos quede atrás, que nadie nos quede afuera, que nadie nos quede atrás. Y en eso siempre hay que ver cómo ustedes debaten, cómo ustedes discuten, cómo ustedes participan. Porque hay una idea que es la que aprendimos nosotros, que somos bastante más grandes, bastante mayores, que era la idea de aceptación del otro. Y ustedes hacen algo más profundo que la aceptación del otro, que es la convocatoria al otro, que es la idea de que ustedes tienen que hablar con el que piensa distinto, con el que piensa diferente, lo invitan siempre a hacer eso. Y eso es lo que está reflejado acá. Está reflejado en la vestimenta, pero está reflejado cuando uno los escucha hablar, los escucha discutir, los escucha compartir su música, sus valores, su poesía, sus deseos, sus amores, sus odios. Y eso es muy importante. Esos son los jóvenes argentinos, ¿no? Y a nosotros nos parece muy importante que eso pueda estar aquí hoy expresado en la Cámara de Diputados de la Nación, pero que estuviera expresado en una gran cantidad de encuentros de lo que yo he participado, algunos, en muchas provincias argentinas, en muchas escuelas argentinas, en muchas universidades argentinas, y que eso esté expresado hoy. Ese es el valor que tiene la juventud argentina, que tiene la juventud del presente, que es la juventud del futuro, que son los trabajadores del futuro, que son los profesionales del futuro, son los dirigentes del futuro. La mejor manera de construir un país libre, un país soberano, un país más justo, es con más educación. Y eso es lo que estamos hablando. Esto es parte de lo que ustedes aprenden en la escuela, es parte de lo que nosotros queremos enseñar en la escuela. La mejor manera de la libertad es la educación. Lo que nos posibilita la total libertad es la mayor educación posible. Y eso es parte de esto que están haciendo ustedes. Entonces, agradecerles, felicitarlos a ustedes, a los profesores de ustedes, a Conciencia y a todos los que hacen posible la participación de miles de pibes, de miles de pibas en la Argentina, construyendo un país más federal, más justo y más feliz. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, ministro.
Invitamos a tomar la palabra a la presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la señora Cecilia Moró. Bueno, muy bienvenidos esta tarde al Congreso. Yo también quiero agradecerle a Conciencia, a Silvana, a Jimmy, a Sergio, por habernos acompañado y por darnos la oportunidad de estar hoy acá en este hermoso encuentro. La verdad que me emocionaba verlos cantar el himno en el recinto, porque más allá del rol que hoy tienen, son ciudadanos argentinos y ciudadanas argentinas que vienen con inquietudes en representación de sus lugares, de sus provincias. Lo veo a él con esa bandera hermosa de Santiago del Estero. Los veo representando a distintas naciones con tanto respeto y con tanta seriedad. Y siento que vale la pena seguir haciendo muchas cosas que a veces nos quieren hacer creer que no tiene sentido hacer. Quiero agradecer también, por supuesto y especialmente, a los trabajadores de la Cámara y a las trabajadoras de la Cámara, a Rodra y a Franco, que son los secretarios de la Cámara, que junto con Eduardo, que se hizo la rata, nos ayudan a que este Congreso esté en pie todos los días, porque la gestión de las diferencias, la gestión de los proyectos, la gestión que se realiza en esta Cámara no es fácil. Muchas veces ustedes a veces se enteran de las leyes que discutimos, que sacamos, o de las diferencias que tenemos y por ahí las formas en que discutimos esas diferencias. Pero lo cierto es que acá también pasan cosas muy buenas. Y esas cosas muy buenas, yo les aseguro que repercuten en la calidad de vida de cada uno de nosotros, pero sobre todo de nuestros padres y de ustedes. Porque, miren, yo creo que nosotros somos una generación que a mí me tocó nacer en dictadura y crecí en democracia. Y yo tengo valores incorporados que tienen que ver con la democracia, en este tanto que hablamos de este 40 aniversario de la democracia. Es muy importante, acuérdenselo siempre, porque tal vez el hecho de haber crecido en democracia nos hace que a veces perdamos noción de lo que significa la democracia en Argentina y en el mundo. Y la democracia y la dictadura tienen una diferencia central y fundamental, que son la vida y la muerte. Y aunque parezca excesivo lo que les estoy diciendo, les puedo asegurar que es eso, la diferencia entre tener y no tener democracia en nuestro país. Y esa democracia permite que construyamos muchas cosas buenas acá, y que estén hoy ustedes acá, y que seguramente en el transcurso de la vida de ustedes, de nuestras vidas, va a haber muchos otros jóvenes y muchas otras jóvenes si seguimos haciendo cosas como estas y sigue habiendo organizaciones comprometidas con la patria como Conciencia y jóvenes comprometidos con el futuro como ustedes, que mejoren cada vez más la vida no solo de ustedes, sino de sus pares y de sus hijos también, porque algún día muchos de ustedes y muchas de ustedes tomarán la decisión tal vez de ser madres, de ser padres, y querrán, en definitiva, lo que todos queremos cuando nos toca el momento de ser madres o de ponernos a disposición del otro, permitir que la calidad de vida sea mejor. Y ustedes tienen un valor que yo no tuve en mi adolescencia y en mi formación educativa, que es también tener incorporados nuevos derechos. Y esos nuevos derechos tienen que lucharlos, tienen que defenderlos, tienen que entender
que las luchas ambientales que cada uno da desde su lugar, que las defensas de género, raciales, el respeto por el otro, tienen que ver con estos nuevos derechos que hace muchos años en la Argentina no tenían el valor que hoy para ustedes tienen. Y ustedes en eso son mucho mejores que nosotros. Nos enseñan todos los días. Yo les puedo asegurar desde pequeñas cosas que muchas veces no se dan cuenta que son enseñanzas. Muchas veces dicen que ustedes, los más jóvenes, son el futuro. Yo no creo que sean el futuro, yo creo que son el presente. Y en este Congreso, cuando tomamos ideas que tienen que ver con ustedes, con los movimientos culturales, ciudadanos, ambientalistas, feministas, tomamos las mejores decisiones, porque hay que saber, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, escuchar al otro, para poder mejorar las cosas, para poder ser cada vez mejor persona, mejor ser humano. No solo hay que saber dialogar, no solo hay que saber hablar, sino creo que básicamente hay que saber escuchar al otro, con el compromiso que entender que en esa diferencia que podemos tener, en ese matiz que podemos tener, está seguramente la búsqueda de una idea mejor y superadora, porque miren, yo soy una convencida de que la verdadera libertad del ser humano está en poder cambiar nuestra propia realidad. A ustedes nadie les va a cambiar la vida de un día para el otro. Nadie les va a cambiar la vida. Obviamente que hay desde el Estado, desde distintas organizaciones, situaciones que se pueden mejorar. Y para eso está el Estado. Pero la vida de cada uno de ustedes la va a poder cambiar para mejor cada uno de ustedes con mucho compromiso con la patria, con el otro, con la Argentina y con la búsqueda personal y tenaz y persistente de cada uno de ustedes de creer que es posible vivir en una Argentina donde todos y todas tengan lugar. Muchas gracias, estoy muy feliz de que me haya tocado estar hoy acá en este recinto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a todos y todas por sus palabras de bienvenida y les agradecemos nuevamente por su acompañamiento. Una cosa, me voy a tomar otra vez la digresión de ser presidenta. De dos cosas. Primero, agradecerle a Luciana, que está hoy acá también con nosotros, que junto con Conciencia me insistió mucho para hacer esta actividad. Y segundo, pedirles, si tienen tiempo y pueden, a los trabajadores y trabajadoras de la casa, que se tomen un ratito más y que los chicos que están arriba puedan rotar y bajar al recinto para poder sentarse en un lugar que es de ellos, no de nosotros. Gracias, Gracias, Presidenta. Agradecemos nuevamente. Ahí estaba, uniendo metas, un trabajo que realizó la Asociación Conciencia conjuntamente con la Cámara de Diputados de la Nación, la presencia de jóvenes estudiantes de toda la República Argentina. Sí, efectivamente la presidenta de la Cámara de Diputados cerrando esta actividad, elogiando la labor que hace la agrupación Conciencia con el discurso previo de Sergio Massa, recalcando la importancia que tienen, que de alguna manera tiene la Cámara de Diputados para él luego de 2 años. También el GAF ese de pedir que se entone el himno nacional argentino al inicio y una actividad que realmente es muy interesante porque les permite a los jóvenes estar hoy sentadas en las bancas de los diputados que, como dijo la titular de la Cámara Baja, les corresponde en este caso a estos ciudadanos que ya están votando, ¿no? Porque a partir de los 16 años, Melissa, ya pueden ejercer su voto y hacia allí dirigen la mirada a muchísimos partidos políticos. Así que en ese sentido es una actividad bien, estuvieron todos esperando toda la mañana para ingresar y finalmente estuvo allí también Sergio Massa participando. Sí, estuvo el ministro Sergio Massa después de lo que fue el acto en la plaza de los 2 congresos esta tarde, donde, bueno, estuvo en otro evento junto a la CGT, obviamente destacando la ley del impuesto a las ganancias, pero también estuvo Jaime Persic en esta apertura, quien
también visitó esta semana lo que es la Cámara Baja en su exposición en la Comisión de Educación, hablando allí del proyecto de financiamiento educativo. Así que dos personas que, bueno, estuvieron bastante este día por los pasillos del Congreso, pero en este caso, en esta actividad que se va a extender durante el fin de semana y que allí veíamos, Fabi, como hablábamos también mientras escuchábamos las palabras, que hay chicos de todo el país, pero representando también, ¿no?, a diferentes comunidades que conviven en la República Argentina, y bueno, los veíamos allí. Seguramente después de estas jornadas van a salir muchísimas conclusiones. Y qué experiencia para los jóvenes, qué experiencia para estos jóvenes estudiantes de diferentes establecimientos educativos, la presencia en el recinto de la Cámara de Diputados, la presencia en el lugar donde se discuten las leyes, donde cuántos de ellos han visto en algún momento por televisión, por la señal de diputados, por los celulares, por las aplicaciones, algún debate del recinto de la Cámara de Diputados, aunque sea una imagen. Y hoy están sentados en esas bancas y le habló la presidenta de la Cámara de Diputados, y le hablaron las autoridades, y le habló el ministro de Economía, y le habló el ministro de Educación. Me parece que va a ser, más allá de las conclusiones que lleguen con los temas que discuten, que son temas que están muy vinculados con los jóvenes y que son los jóvenes los que lo impulsan principalmente, porque van a hablar de medio ambiente, van a hablar de tecnología, van a hablar de política de género. Más allá de las conclusiones que se lleguen a lo largo de estos 3 días de debate, viernes, sábado y domingo, lo cierto es que la jornada de hoy tiene una experiencia. Para ellos va a ser una jornada inolvidable en sus vidas. Seguramente. ¿Sí? Y la importancia que tiene también, ¿no?, para después trasladar, obviamente, toda experiencia a, bueno, sus ámbitos, ¿no? En sus ámbitos escolares, en el ámbito universitario también, teniendo en cuenta que a partir del intercambio es como se enriquece, obviamente, el aprendizaje, ¿no? Y escuchando al otro, básicamente también. Exactamente. Bueno, y en ese recinto que discuten los chicos, que van a debatir los más jóvenes, los estudiantes secundarios, dentro de pocos días, por lo menos así espera el oficialismo, el día 11, el 10 o el 11 de octubre, esperan discutir algunos proyectos, entre ellos el proyecto de ley de compras sin IVA, que ahora, por estas horas, se discute en la Comisión de Presupuesto. Vamos a compartir un momento de esa discusión. El diputado Marino, del Frente de Todos, sobre este proyecto hablaba lo siguiente. Hoy fue la primera reunión informativa en la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de ley para instituir el programa Compras sin IVA. La idea es la semana que viene ya avanzar en el dictamen. Es muy importante porque efectivamente el programa ya se está aplicando a partir de una resolución del Poder Ejecutivo Nacional. 10.700.000 personas ya pudieron acceder a este beneficio, que es la devolución del IVA. Se está aplicando de forma muy correcta a nivel nacional. En mi caso en particular estuve consultando hoy con delegados de comedores, merenderos, cooperativas, de barrios populares de todo el país, y me dicen que la gran mayoría están pudiendo acceder correctamente y muy rápidamente, por lo cual es muy importante, teniendo en cuenta la inflación en alimentos que venimos sufriendo, este tipo de medidas, que también es una medida que se da la mano con el anuncio del refuerzo de ingresos para trabajadoras y trabajadores informales de 94.000 pesos en 2 cuotas durante los próximos meses, lo cual son medidas totalmente necesarias. Era necesario un nuevo IFE, era necesaria la devolución del IVA sobre los alimentos, y creemos que este Congreso tiene que instituir por ley este programa para que efectivamente tengamos también un sistema tributario más justo, ¿no?, donde paguen menos los que menos tienen y donde paguen más los que más tienen. Bueno, ahí estaba Juan Marino, diputado del Frente de Todos, una de las voces que tiene el oficialismo en esta Cámara de Diputados de la Nación. Fabi, estabas hablando un poco de cómo se iba desarrollando, cuáles eran los ítems, los temas más importantes. Sí, justamente hacía referencia a Juan Marino y a su observación con respecto a los lugares de comercio en los barrios populares que todavía no están inscritos como comercios de alimentos y no pueden desde ese lugar beneficiar a aquellas personas que les compren porque no están registrados como tales. Más allá de esto, hubo intercambios de posturas interesantes. Hablaba yo en la entrada anterior acerca de la sugerencia del diputado Cacase, quien desde la bancada de UCR Revolución planteó la necesidad de que aquellos que están posibilitados de pagar el IVA lo hagan en su
de forma completa. ¿Por qué? Porque muchos alimentos están beneficiados con el 50% del pago de IVA. Esto se pensó hace muchos años en la primera década del siglo, en función justamente de la incidencia que tenía en la canasta familiar. Por eso, por ejemplo, las verduras pagan el 10,5%, lo mismo hace la carne. Entonces la idea es decir, bueno, aquellos que tienen la posibilidad de efectivamente abonar el 21% completo, se eleve el régimen. Y en ese sentido hubo acuerdo en un diálogo informal entre el diputado Germán Martínez y Cacase, tomó la medida para que aquellos que no, todos los que, digamos, pagan el IVA lo hagan en forma completa, o sea, el 21%. Y después también lo otro que se planteó es dejarlo librado al Ministerio de Economía en función de cómo iba a variar el porcentaje de gente que iba a percibir este beneficio e inclusive cómo se iba a dar esta particularidad. No dejarlo atado a que sea siempre el 21% la totalidad o que sea siempre hasta 6 salarios mínimos vitales y móviles, teniendo en cuenta que la posibilidad de llegar a un arreglo en la macroeconomía permita que los salarios sean más fuertes, más importantes y de esa manera el beneficio alcance efectivamente a la gente que más lo necesita, los que tienen menores ingresos. En síntesis, una reunión de comisión que dejó para la próxima semana la aprobación del dictamen con un probable apoyo de un sector de la oposición que casi seguro le daría una aprobación en la Cámara, en el recinto, si es que efectivamente se lleva al 11 o al 10 de octubre y la posibilidad de que después ya pase al Senado y a partir del 1 de enero entre en vigor esta nueva propuesta del ministro Sergio Massa que dura hasta el 31 de diciembre. Bueno, bien, Fabián, este tema que puede estar en la agenda, seguramente habrá novedades la próxima semana, como vos bien decís, respecto a ya la firma de los dictámenes. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, acá con Meli, con Fabián, estamos un poco avanzando con lo que es la agenda que tiene hoy la Cámara de Diputados. En principio el oficialismo quiere el 10 o el 11 de octubre tener una sesión con varios temas, con varios proyectos, muchos vinculados a estos temas, ¿no? Al tema fiscal, al tema, habrá que ver qué pasa con gas natural licuado. ¿Qué información tiene usted, diputado? Bueno, no, la misma que está manejando usted. Yo particularmente estamos pidiendo desde la Comisión de Salud que se incluyan temas que tienen que ver con proyectos que tienen dictámenes, que tienen unanimidad, como la ley que reglamenta la actividad de los agentes sanitarios y como la ley sobre ataques cerebrovasculares. Pero no he escuchado nada que haya intenciones de incluirla. Me parece que el oficialismo está muy preocupado y muy ocupado en los temas con impacto en la coyuntura. Y bueno, creo que lo menos que podemos hacer es también tratar de incluir algunos temas que, aunque no sean de coyuntura, son importantes para la estructuración y la organización de algún área del Estado y de la sociedad. Claro, porque además, Rubén, muchas veces muchos de esos proyectos que salen de la Comisión de Salud, como los proyectos que salen de la Comisión de Discapacidad, de la Comisión de Cultura, son muchos proyectos, por lo general, con mucho consenso político, con mucho acuerdo entre los diferentes bloques. Así es, esos dos que nombré, tenemos acuerdo, hemos tenido una reunión de dictamen y no hubo ninguna objeción de ningún sector, así que serían ideales para incluirlo y vuelvo a repetir, por ahí no son
lo taquillero, que son otros temas, pero hacen a tratar de dar un poco de mejor salud a los argentinos. Apuntan a mejorar el sistema en general. La ley sobre la regulación de agentes sanitarios es una herramienta para la atención primaria que es tan importante y que ha sido abandonada como sistemática de trabajo en muchas provincias argentinas, y me parece que eso hay que revertirlo. Y la ley de ataque cerebrovascular apunta a la tercera causa de muerte, primer causa de discapacidad en adultos. Bueno, tenemos que empezar a tener una mirada también sobre los temas de alto impacto epidemiológico, ¿no? Dicho sea de paso, hoy es el Día Internacional del Corazón. Recordemos que la primer causa de muerte en el mundo son enfermedades cardíacas. Muchas de esas enfermedades son prevenibles, son evitables y muchas son tratables, tomadas a tiempo. Así que hay que tener conciencia de esto, y me parece que desde el legislativo tenemos que hacer nuestro aporte. ¿Qué tal, diputado? Lo saluda Melissa Jofré. Lo quería consultar. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Bien, porque uno de los temas también que, bueno, va a entrar en la agenda de la Cámara de Diputados va a ser sin dudas la ley de alquileres, que volvió ayer con cambios desde el Senado. Ustedes imaginan... Cambios que yo no los vi con detalle, pero da la impresión que apuntan a volver a la estructura de la vieja ley, ¿no? O de la ley actual, de 3 años. En el tema de del plazo del contrato. Sí, el plazo del contrato es negativo porque la gente no está queriendo alquilar por 3 años. Los dueños se resisten a esto porque el desorden macroeconómico que hay hace que sea muy difícil programar un alquiler para los próximos 3 años, y aparte le ata de manos al dueño si en esos 3 años, en este país con una economía destrozada, el dueño quiere o necesita vender su propiedad, la tiene bloqueada, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Diputado Mansi, Fabián Waldman lo saluda. En ese sentido ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo está? Muy bien. En ese sentido le quería consultar porque se introdujo un cambio que era pedido justamente por los propietarios y es la actualización cada 6 meses. Ahora, lo que uno se pregunta, digamos, en líneas generales, es si efectivamente el eslabón más débil en esta situación es el propietario. Porque está claro el eslabón más débil son los dos en este Los dos están en igualdad, una persona que no tiene dónde vivir y otra persona que la renta, que ya tiene una casa y tiene un ingreso adicional. A ver, no hay que pensar, para muchos sectores de clase media, el ahorro de toda su vida significa tener un departamento en alquiler. Está bien, y significa un complemento a una jubilación que es bajo y que le permite, y ha sido su ahorro y ha sido su trabajo. Convengamos que cada vez es menos. Convengamos que cada vez tener la idea de que el propietario es el cerdo burgués capitalista que explota a los inquilinos del principio del siglo XX, cuando en la época del paro de los inquilinatos, ¿no? O sea, la clase media argentina ahora ya no lo puede hacer, pero hasta hace poco tiempo ahorraba en ladrillos. Y ese era un poco el complemento de su jubilación. Y hoy eso no se está contemplando. Y en la persona que necesita la casa, la necesita y necesita cierta previsibilidad. Pero la realidad es que hoy la persona que la necesita tampoco la tiene, porque los propietarios no se quieren arriesgar a alquilar en un contexto de alta inflación, en donde no saben si el alquiler va a terminar siendo una bagatela a los pocos meses, ¿no? Pero si no la tienen desocupada.
Claro. Y sí, en algunos casos la tienen desocupada, Y seguro. tienen que pagar los En algunos costos. casos la quieren vender y no la Y en pueden el vender caso- porque el mercado... No la pueden vender porque... Diputado, perdón, hay un proyecto que no avanzó igualmente en el Senado, pero sí se consensuó entre el oficialismo y parte de Juntos por el Cambio. En el caso de los alquileres temporarios, ¿usted qué cree que habría que hacer? ¿Habría que regularlos? No, yo creo que no hay que regular un alquiler temporario. Y si hay una necesidad de una regulación, debería ser una regulación muy laxa, porque el alquiler temporario son circunstancias muy particulares de la vida de la gente, un curso que tiene que hacer, algún tipo de tarea transitoria en otra ciudad. Me parece que no. Sí, el no hay tema que, es que no hay están que- encubiertos también algunos, bajo alquileres temporarios, digamos. Ah, bueno, por supuesto. Y no influye... Tampoco se pueden hacer contratos en dólares y se están haciendo un montón de contratos en dólares. Y no influye ese Porque, alquiler. a ver, convengamos, lo que no ordena el Estado como corresponde, se termina haciendo por izquierda y no de la mejor manera. Esto es como la economía en negro. Nosotros tenemos un Estado en absoluto desorden, tenemos una economía desquiciada, una economía en cuesta abajo, y cuesta mucho pensar que un área, por ejemplo el tema alquileres o el tema inmobiliario, se puede organizar en un concierto de desorden tan grande y sobre todo de inflación. Yo creo que mientras exista este flagelo de la alta inflación, va a ser muy difícil encontrar la ley ideal y la ley justa y la ley que contemple los intereses tanto del locatario como del locador. A mí me parece que esto tenemos que ser realistas. La ley que salió de la Cámara de Diputados con media sanción tampoco es la ideal. Claro. Pero por lo menos era tratar de acercar una mejora, flexibilizando un poco en función del propietario y dándole la oportunidad al inquilino de que tenga que alquilar, y dándole la oportunidad de pactar con qué parámetro se hace el ajuste, que eso es importante, porque no es lo mismo el parámetro que puede usar, por ejemplo, un profesional independiente que el parámetro que puede usar un asalariado que depende de paritarias y otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que dentro del mal contexto que estamos viviendo, la ley aportaba, un alivio, nada más. Tampoco era la gran solución, no crea que estoy enamorado del proyecto que salió de la Cámara de Diputados, pero me parece que aportaba una descompresión. Sobre todo que uno piensa que con una mirada optimista en el término, si las cosas salen bien en nuestro país, en el término de 2 o 3 años podemos tener una economía mucho más ordenada, entonces habrá que pensar una ley ya distinta, ¿no? Claro. Rubén, respecto a otro de los debates que está impulsando el oficialismo, que es el de compre sin IVA, daría la impresión como que Juntos por el Cambio está planteando algunas contrapropuestas y que podrían también hasta ser escuchadas por el oficialismo. Esto podría llevar a que, digamos, que un sector de Juntos por el Cambio acompañe, o Juntos por el Cambio en su totalidad acompañe este proyecto del Ejecutivo cuando lo lleve al recinto el día 10 o el 11 de octubre. Bueno, eventualmente, si es una buena propuesta, si se logra una buena propuesta, me parece que sí, que obviamente lo podemos acompañar. Pero yo quiero detenerme un minuto en esto. Todo esto suena demagogia pura, ¿no? Ni siquiera uso la palabra populismo, esto es demagogia pura. Nos están tirando los caramelitos 2 meses antes que se vaya. La verdad es que Massa ya hace muchos meses que es ministro
y esto del IVA tendría que haber sido una de sus primeras propuestas, porque el IVA es el impuesto más regresivo que impacta más en el bolsillo del pobre. Y la verdad que en una Argentina con más del 40% de pobres debería haber sido lo primero en discutir, pero no 30 días antes de una elección. Porque la verdad es que, y esto lo quiero decir y creo que el ámbito legislativo es el apropiado para decirlo, creo que hay una alta carga de irresponsabilidad en este Poder Ejecutivo y desgraciadamente es acompañado en muchos casos por los colegas diputados y por los colegas senadores, en donde están quemando las naves, estamos tomando medidas que van a aumentar el gasto público, que no están compensadas debidamente, que van a impactar en la coparticipación federal y que de la única manera que este gobierno va a poder compensar esos desequilibrios es con mayor emisión. Y mayor emisión significa más inflación. Y más inflación nos pone en las puertas de la hiperinflación. O sea, creo que este es un gobierno irresponsable de irresponsables, gente que está quemando las naves para tratar en última instancia de salvar 2 o 3 objetivos electorales y así acantonarse en algunos lugares claves, esperando que el próximo gobierno fracase. Yo creo que esto es lamentable y lo tengo que decir, porque se están tomando medidas como si fuera el festival de tributario, el festival del bono, el festival... Y la verdad que nada es gratis. En economía nada es gratis. Creo que esto somos todos conscientes y me parece burdo y me parece una burla a la gente, sobre todo a todos esos pobres de la Argentina que hoy estén tirando caramelos a 30 días de una elección. A propósito de esto, le quiero consultar a ver cuál es su reflexión, porque el diputado Alejandro Rodríguez, cuando se trató el tema de ganancias en la comisión, enumeró todas las medidas que había tomado el expresidente Mauricio Macri luego de las PASO y que la mayoría de ellas coinciden con las que está tomando Sergio Massa. De alguna manera dando a entender... Con la diferencia que la economía de ese momento estaba mucho más ordenada y se había logrado bajar el déficit. Se había logrado bajar el déficit y no había una masa monetaria que duplicaba la masa con respaldo. O sea hoy los billetes que están circulando son billetes cada vez sin respaldo y es como que estamos, para salir del pozo, estamos cavando más el pozo, porque este gobierno se caracterizó por encontrar la solución mágica, entre comillas, emitiendo plata, y eso es dramático. Y en el gobierno de Macri lo que había hecho previamente había disminuido a la mitad el déficit fiscal y había puesto en mucho mejor equilibrio las cuentas de lo que están hoy. Nosotros hoy tenemos una economía mucho más dañada, mucho más vulnerada y de mucho mayor riesgo de lo que usted me está diciendo. Y eso, y en ese momento, el que hoy es oficialismo fue un detractor tremendo, por ejemplo, de esas medidas que una de esas fue con el IVA. Y eso, vuelvo a repetir, que me parece que si esto se plantearía en un marco de reforma tributaria, sería mucho más serio que lo que hoy se está planteando. Rubén, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ahí estaba Rubén Mansi. Gracias. Rubén Mansi, hasta luego. El diputado Rubén Mansi, diputado por la coalición cívica por la provincia de
catamarca los temas que tienen en agenda la Cámara de Diputados, los temas que tienen en agenda el Congreso Nacional y repetimos, la idea del oficialismo es tener una sesión más antes del acto electoral del próximo 22 de octubre. Están pensando, están diagramando, conversando también con la oposición, tener una sesión o el 10 o el 11 de octubre. Ahí están más o menos las fechas que está trabajando el oficialismo en esta Cámara de Diputados. La semana que viene va a ser una semana de varias comisiones en las cuales se van a firmar dictámenes sobre diferentes proyectos de ley. Y hablando de proyectos, hablando de mis proyectos, presentamos a Luciana Fernández. Así es, muy buena jornada, Fer, Meli. En el segmento de mis proyectos vamos a hacer un repaso de qué propone el diputado Daniel Arroyo del Frente de Todos en este proyecto presentado aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, que busca modificar el artículo 30 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que incluso hace unos días estuvimos haciendo un repaso de qué dice la Ley Nacional actualmente y que incluso esta semana se habló mucho de educación en una comisión de educación con un proyecto presentado para el fortalecimiento de la educación. Pero específicamente el diputado Daniel Arroyo en este proyecto lo que busca es un fortalecimiento más puntual. ¿A qué apunta? A transformar la escuela secundaria en miras a lo que es la educación para este nuevo siglo XXI. Así que si les parece vamos a ir viendo en unas placas y desarrollando a poco a ver en qué consiste y qué propone el diputado en esta oportunidad. Y habla de la modificación, como decíamos, a la Ley de Educación, la Ley de Educación Nacional, que es la 26.206, y transformación de la escuela secundaria. Tenemos una placa más. Ahí dice, su objetivo es transformar la educación secundaria para abordar en forma integral las causas de los déficits de aprendizaje y de bienestar escolar, de la repitencia y de la deserción escolar. Uno de los puntos fundamentales que establece incluso en los fundamentos de este proyecto dice que el presente proyecto, como decíamos, busca modificar esta ley para contribuir y garantizar el derecho constitucional, el derecho que tenemos todos los habitantes de la nación argentina de enseñar y de aprender. Y asimismo también dice que el proyecto reconoce los servicios a la igualdad y a la calidad educativa de inversiones públicas ya en marcha, como la asignación universal por hijo para protección social, la prestación alimentaria, el programa Conectar Igualdad, las becas Progresar, el programa Una Hora Más, el programa de fiscalización de estudios primarios y secundarios, entre otras iniciativas públicas que contribuyen a efectivizar el derecho a la igualdad y a la calidad educativa. Entonces, puntualmente va por el fortalecimiento de la educación secundaria puntualmente, porque recordemos que esta Ley de Educación Nacional establece los distintos tipos o los distintos niveles de educación, desde el inicial, el primario, el secundario, el terciario y también el universitario. Pero acá puntualmente Daniel Arroyo hace hincapié específicamente en modernizar el tema de la educación secundaria. Tenemos otra placa más que dice: con relación al fortalecimiento de las instituciones educativas, se propone crear un gabinete nacional de apoyo a las instituciones educativas. Tenemos una placa más que dice, con relación al fortalecimiento de los derechos de las y los estudiantes, se propone incluir los derechos a la conectividad, el acceso a Internet de calidad, a las prácticas educativas seguras. Como vemos, entonces, hace hincapié en reforzar puntualmente la conectividad, el acceso a Internet de calidad, a las prácticas educativas seguras, un poco todo eso, esta preparación que tienen que tener los estudiantes secundarios para poder prepararse también o salir con mejores herramientas para lo que se conocen como las carreras del futuro. Incluso también aquí en la Cámara de Diputados se analizó el tema de la creación de nuevas universidades que apuntan a todo lo que tenga que ver con carreras que tengan que ver con la biotecnología, la nanotecnología, la programación, la robótica. Por eso es importante que los estudiantes de la escuela secundaria salgan con una formación un poco más fuerte relacionado a todo lo que es el tema de la conectividad, del acceso a Internet también y de ir modificando o actualizando un poco lo que es la currícula también de la escuela secundaria hoy en día tal cual como se la conoce, porque recordemos que actualmente hay un sistema
sistema que está pensado hace muchos años atrás y un poco a veces queda como a desventaja de las carreras que están surgiendo y ocurriendo día a día en base a estos nuevos trabajos que necesitan una preparación quizá un poco distinta de la preparación que dan las escuelas primarias y secundarias aquí en la República Argentina. Y dice un punto también del proyecto, dice que en el siglo XXI vivimos una nueva cuestión social, educativa, laboral, económica y ambiental que propone abordar en una nueva agenda de transformación de la educación secundaria, haciendo hincapié también en la cuestión ambiental. Claro. Incluso estas 5 nuevas universidades hacen hincapié también a la preparación que tiene que ver con lo ambiental. Por eso la importancia de que los estudiantes secundarios salgan con una formación un poco más preparada para poder encajar, podríamos decir, o que les sea más fácil acoplar su educación ya terciaria e incluso universitaria con una buena base desde la secundaria. Por eso Daniel Arroyo habla del fortalecimiento de la educación secundaria. Y tenemos una placa más, textual del diputado, dice: hoy la mitad de los jóvenes no termina la escuela secundaria. Tenemos, me parece que la última plaquita. El proyecto presenta una reforma para hacer la secundaria más flexible, moderna y tecnológica, por sobre todas las cosas, ¿no? Ver por qué es lo que está pasando que los estudiantes secundarios no terminan efectivamente la secundaria, y también modernizarla y hacerla más tecnológica, justamente por esto que estábamos hablando, ¿no? Porque al hacerla más tecnológica también los estás preparando para las nuevas carreras que preparan a los distintos alumnos y estudiantes para poder insertarse en el mercado laboral que tenga que ver con las carreras del futuro. Y dice que consideramos que forma parte de un gran consenso la urgente necesidad de transformar la educación secundaria para abordar en forma integral las causas de los déficits de aprendizaje y de bienestar escolar, de la repitencia, de la deserción escolar, y para vincular a los nuevos desafíos y las nuevas oportunidades de la sociedad y de la economía del conocimiento del siglo XXI. Fundamentalmente el tema de la economía del conocimiento, que necesita una preparación quizá un poco más específica para poder adaptarse a las nuevas carreras que están surgiendo actualmente. Bueno, Luciana, es interesante esto que vos planteás. Recién veíamos hace minutos la presencia de Sergio Massa, la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, en el marco de esta reunión que se está desarrollando aquí en la Cámara de Diputados con jóvenes de todo el país, organizado también por la Fundación Conciencia, y trataban estos temas. Exactamente. Discuten y también, estos temas. Claro, y también la presencia del ministro de Educación. También. Estuvo también presente en el ministro, que actualmente se está desarrollando, mientras que hacemos este programa, en el recinto enfrente del Palacio, se está desarrollando este programa de la Fundación Conciencia, que lo que busca básicamente es que todos los estudiantes secundarios de los distintos establecimientos del país, tanto de la gestión pública como de la gestión privada, simulan sesiones de la ONU, ¿sí? Simulan ser diplomáticos en los cuales discuten temas de actualidad, no solamente que tenga que ver con la agenda internacional, claro, sino también con temas laborales, cuestiones de género, cuestiones ambientales, cuestiones tecnológicas. Y un poco incluso pudimos ver la presencia de Sergio Massa, que los felicitaba de alguna manera porque este tipo de encuentros, que hoy quizá lo toman a modo de juego estos estudiantes secundarios, también los va preparando para las carreras que van a elegir quizá el año que viene ya. Muchos de ellos ya están atravesando 5º año o 6º año de la secundaria, depende del establecimiento. Algunos tienen hasta 5º, otros hasta 6º. Yo incluso pude charlar con alguno de los chicos y les preguntaba cuáles eran las carreras que le gustaría seguir a raíz de la preparación que están teniendo, porque es raro que algún estudiante secundario que esté participando de este tipo de programa elija quizá la carrera veterinaria después. Es como que todos terminan eligiendo carreras ligadas a lo sociológico, al derecho, a la política, y me decían muchos de ellos que están interesados en seguir la carrera diplomática, y también carreras que tengan que ver con las ciencias políticas fundamentalmente, ¿no? ¿Y cómo coincide también con los temas que vos abordabas, que el propio diputado Arroyo lo está planteando en los propios proyectos a discutir? Gracias. Luciana, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, la agenda que tiene la Cámara de Diputados, la agenda que tiene el Congreso de la Nación, los temas de educación, los temas que están vinculados obviamente con las urgencias del Poder Ejecutivo de ir discutiendo diferentes proyectos de ley. Veíamos que nos traía Fabián el caso de Compre Sin IVA. También está el tema de la ley de alquileres, que viene de la Cámara de Diputados y que viene de la Cámara de Senadores, y que ahora la Cámara Baja va a tener que ratificar o rechazar las modificaciones que propone el Senado Nacional. En definitiva, acá se vio cuál es el proceso que tiene un proyecto de ley.
sanciona una cámara de origen, una cámara como en este caso la Cámara de Diputados, aprobando la ley de alquileres, la gira al Senado Nacional, el Senado se convierte en cámara revisora, es decir, que estudia nuevamente ese proyecto y ve si es necesario modificar o no la sanción de la Cámara de Diputados. El Senado dijo, hay que modificar este proyecto, modificó algunos artículos y entonces esa aprobación vuelve aquí a la Cámara de Origen. Y la Cámara de Origen es la última voz que tiene ese proyecto, tendrá que decir si acepta esas modificaciones o si directamente mantiene su sanción original. De esto hablamos, Meli, cuando hablamos también de lo que es la discusión sobre la ley de alquileres. Así es, Fer. Lo que ha pasado con esta reforma de la ley de alquileres tiene que ver con que en la Cámara de Diputados la oposición había construido una mayoría para poder reformar esa ley que, recordemos, se aprobó en 2020 durante la pandemia. Y cuando pasa al Senado, lo que sucede es que el oficialismo construye una mayoría entonces para introducir otros nuevos cambios. Esto es lo que hace que esta ley vuelva, porque hay, por supuesto, muchas diferencias en torno a las posturas de que si se busca beneficiar, en definitiva, en parte, contemplar y proteger a lo que es los inquilinos, o bueno, tratar de incentivar a los propietarios y también un poco cumplir con lo que dicen las inmobiliarias. Ninguna de las partes está conforme, obviamente, con la letra de la ley, pero sí hay ciertos respaldos de un lado y del otro, dependiendo qué texto se vaya a aprobar. Ahora vamos a repasar un poco qué fue esos puntos principales que el Senado cambió de esta reforma que salió, recordemos, de esta Cámara Baja el 23 de agosto. No sé si me olvidé de leer algo en la placa anterior, creo que los votos, sí. Lo que salió anoche del Senado se votó con 37 votos afirmativos y 29 negativos. Como te decía, la media sanción que había salido de la Cámara Baja se votó el 23 de agosto, claro. Recordemos 10 días después de las PASO, ¿no? También en un contexto bastante particular, porque, bueno, en ese momento Juntos por el Cambio había solicitado esa sesión antes de las elecciones, tenía otra perspectiva de lo que podía pasar en las PASO. Bueno, finalmente igual se impuso en el recinto esa sanción, pero ahora viene este nuevo proyecto con estos cambios principales. Se restituyen los 3 años para el plazo de los contratos, el tiempo actualmente vigente. Recordemos, claro. Lo que tiene este proyecto de ley es que modifica artículos del Código Civil y Comercial, por un lado, en lo que respecta a los contratos de locación, y también modifica artículos de la actual ley 27.551, que es la ley de alquileres. Actualmente hay 3 años para los contratos, pero no se están respetando. Eso es lo que han dicho los inquilinos que han expuesto en las comisiones a lo largo del año pasado, acá en la Cámara Baja y también ahora en el Senado. Y lo que había reformado la oposición en agosto fue que querían volver a los 2 años. Bueno, este es uno de los puntos donde los inquilinos más se plantan, están a favor ellos de que sea de 3 años, así como el diputado Rubén Mansi hace unos minutos nos decía que no es bueno para los propietarios porque no les da previsibilidad. En realidad sí les da previsibilidad a la planificación familiar de muchas justamente familias que están alquilando, ¿no? Claro. Y ahí lo que recordaba, lo que decían algunos justamente cuando se debatió el tema, que durante 2 años, si vos tenés ese periodo solamente de 24 meses, tardás 6 meses en aclimatarte al lugar, 1 año más o menos, y a los 6 meses ya tenés la soga al cuello porque tenés que buscar nuevamente. Y además, tomando en cuenta que muchos de estas son parejas jóvenes, que tienen chicos que tienen que de alguna manera asistir a un colegio que está cerca del barrio, un cambio de lugar también modifica los hábitos, significa una readaptación.
y 2 años es un tiempo muy corto y un espacio de tiempo muy reducido como para que justamente las parejas jóvenes puedan de alguna manera realizar el desarrollo de sus hijos. Así es. Bueno, otro de los puntos donde sí, no están a favor ni inquilinos ni propietarios, podríamos decir, porque las inmobiliarias habían sugerido, cuando se trató en la Cámara Baja, que los ajustes se puedan realizar cada 4 meses. Claro. Y así salió la media sanción de aquí. Ahora el Senado lo que hace es establecer que los ajustes se podrán realizar con una periodicidad que acuerden las partes por intervalos no inferiores a 6 meses. Es decir, pasamos de un ajuste cuatrimestral a un ajuste semestral. No están a favor los inquilinos, pero tampoco están a favor las inmobiliarias. Es el punto intermedio que se encontró, ¿no? En esta nueva mayoría que en el Senado se conformó con el oficialismo, el peronismo disidente y también algunos bloques federales como el que representa el rionegrino Alberto Beretinek. Por eso decíamos la importancia que va a tener aquí también, claro, qué postura van a tener ahora los diputados de su bloque. Bien, vamos a la que sigue. Se establece como índice, esto también es uno de los cambios principales, el coeficiente de casa propia utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Este estará conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9% de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y la variación del coeficiente de estabilización de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina. Es bastante técnico de entender, pero básicamente lo que referencia es en la cuestión salarial, mientras que la media sanción que teníamos aquí establecía 3 índices, entre ellos el IPC, inflación, y que las partes podían elegir entre esos 3 índices, cosa que no quedó muy conforme parte del interbloque federal, como fueron los diputados Topo Rodríguez y Natalia Lazota, que votaron en contra por esa redacción justamente. Este es un índice nuevo que se introduce a partir de tener en cuenta, bueno, justamente el salario de los trabajadores, que en definitiva son la mayoría de los inquilinos. Claro. Bien. Se aclara que este es otro punto importante que no estaba en la media sanción de diputados. Se aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional y en esta misma línea dispone que toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional. Sabemos que está ocurriendo que cuando se buscan los alquileres, cada vez más son los que cotizan en dólares. Es muy difícil y se firman en dólares. Y se están firmando en dólares. Se están firmando contratos, cosa que es ilegal, porque eso no está previsto en la ley que rige actualmente, ¿no? Como también se están firmando contratos por 2 años, cuando la ley actual habla de 3. O un año y cambios en el valor cada 2 meses, cada 3 meses, totalmente arbitrario y a discreción de la inmobiliaria o del propietario. Así es. Bueno, se elimina también, este es otro punto importante, que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino. Muchas veces esto, bueno, sí, dicen, claro, porque son voluntarios, pero en parte son condición que se le termina poniendo a la persona para poder ingresar a un alquiler, ¿no? Bueno, y después tenemos la otra parte que se mantiene muy similar. Hubo algunos pequeños cambios, pero en lo que respecta a los incentivos fiscales, salvo uno relacionado al monotributo, que se establece que los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago de monotributo. Ahora tenemos lo que se mantiene exactamente igual, que es la exhibición de bienes personales a los inmuebles destinados a alquiler.
y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, quedarán exentas del impuesto al cheque. Estos dos beneficios se mantienen intactos. Y lo que se incorpora en la siguiente placa es que las partes podrán deducir del impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Básicamente, en los incentivos fiscales se tocan muy pequeñas cosas, se mantienen casi intactos. Lo que sí cambia y es muy medular tiene que ver con el plazo de los contratos, cada cuándo se pueden hacer los ajustes y cómo se hacen esos ajustes, cómo se actualiza el precio del alquiler en definitiva a partir de un nuevo coeficiente. Bueno, gracias Meli, porque esto que nos está trayendo Melissa, sin lugar a dudas, me parece que la semana que viene va a empezar a discutirse ya en la comisión respectiva, en la Comisión de Legislación General, si es la intención de oficialistas y opositores darle un cierre al tema alquileres en la primera sesión que se avecina, que puede ser el 10 o el 11 de octubre. No hay mucho tiempo más de discusión de este tema porque se viene la sesión. Sí, yo creo que efectivamente, quizá como decía el diputado Mansi, algunas medidas llegan en términos de la campaña electoral, pero creo que de alguna manera está bien si pueden ser aprovechadas, digamos, ¿no? Porque es una necesidad imperiosa que se solucione el tema del alquiler en la República Argentina. Vemos la situación de muchísimas familias, aumenta la cuestión en la cual una persona que, por ejemplo, alquila en estos momentos en alguna de las grandes ciudades del país una habitación, no puede seguir pagando ese alquiler, y aquellos que están alquilando un pequeño departamento entonces pasan a ocupar esa pieza y es como un empeoramiento de la condición habitacional que arroja mucha mayor cantidad de gente en situación de calle. Claro. Y esto lo vemos en la ciudad de Buenos Aires todos los días, en cualquier barrio, digamos, que caminemos, y es realmente, yo no sé si llamarlo pandemia porque está asociada a enfermedades, pero de alguna manera el agravamiento y el estiramiento de esta situación a lo único que conduce es a mayor incertidumbre, que por supuesto la solución, como dijo también Mansi, está asociada a que la macroeconomía se pueda regular, el nivel de inflación se reduzca y las condiciones de los sueldos también y los ingresos mejoren. Claro, sin lugar a dudas es una situación compleja. El Congreso tiene que dar alguna respuesta. El Congreso, digamos que dilató mucho la toma de estas decisiones respecto a definir qué pasaba con la ley de alquileres. Me parece que en su momento previo a lo que fue la sesión en la cual se discutió la ley de alquileres, la del 23 de agosto, ahí hubo una jugada política desde la oposición para también movilizar al propio oficialismo que tome una decisión política también respecto a introducir este tema y discutirlo en el recinto, como cuando fue el pedido de una sesión especial. Hasta algunos, en esa sesión especial, algunos legisladores de la oposición estaban pidiendo la derogación directamente del proyecto de ley de la ley de alquileres. No estaba en el orden del día, en el orden del día estaba modificar la ley y que fue lo que se discutió. Del 23 de agosto el Senado rápidamente ahí cambió un poco su estrategia sobre lo que tiene que ver con las discusiones en la Cámara Alta y volvió a abrir el Senado para discutir este tema. Se discutió en comisión rápidamente, hasta se tuvo que conformar alguna de las dos comisiones que estuvo discutiendo la ley de alquileres. Se modificó en la jornada de ayer. La Cámara de Diputados no tiene mucho más tiempo que la semana que viene o a más tardar el lunes de la semana previa a lo que va a ser la sesión para terminar de cerrar y de discutir y ponerle un punto. Y más adelante se verá si se vuelve a modificar, qué pasa con la macroeconomía, que obviamente es un tema que tiene que resolver el próximo gobierno, sea quien sea presidente o presidenta, y que
se están tomando medidas que seguramente veremos cuál es el cauce final. Pero lo cierto es que el Congreso tiene que terminar de definir ya y tomar una postura sobre la ley de alquileres, para un lado o para el otro. Pero en un sistema democrático, cuando no hay acuerdos, bueno, se va al recinto y se vota. Exactamente. Exactamente, y se gana o se pierde. En esto que vos recordabas, Fer, bueno, sí, pasó un año, ¿no? Desde que se tuvieron los dictámenes hasta que llegó al recinto, aquí en la Cámara de Diputados. Pasó muchísimo. Y en realidad la ley vigente tiene 3 años. 3 años sin monedas de estar, digamos, implementándose. Porque, bueno, sabemos que en el medio del contexto en el que se aprobó estaba la pandemia, había un congelamiento de los alquileres y cuando se empezó a aplicar la ley, bueno, también vinieron los aumentos, ¿no?, que habían estado contenidos por ese congelamiento. Fue todo un contexto, digamos, muy particular en el cual se comenzó a implementar. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa la próxima semana con las diferentes comisiones, los diferentes trabajos que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Meli, gracias. Gracias, buen Fabi, fin de. gracias. A vos. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.